Bueno, estamos en reserva, así que necesitamos gasolina urgentemente. Pero tal y como veis en todos estos pueblos, pues encontrar una gasolinera son muy humildes, así que complicado. Vamos a ver si encontramos, porque si no queremos llegar a un pueblo que es más grande, pero está a 95 kilómetros. En reserva aguantamos hasta 60, 70, así que no llegamos hasta ahí. Tenemos que encontrar algo. Do you know if there's someone who sells diesel? Okay, thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Ciao. Bye. Hello. Diesel? Diesel, gas? I want to buy gasoline, diesel. Do you know where? This way. Thank you so much. Bueno, pues parece que aquí... Hi. Is here? Okay. Hello. Hello. Bueno, el precio es bastante más caro de lo que es normalmente. Bueno, tampoco exagerado, pero sí, un poquito más caro. En España. Vale. Sí, un poquito, sí, como si fuera en España. Pero bueno, y la calidad veremos a ver. La verdad que jamás habría imaginado estar consiguiendo gasolina en un pueblito así y en un sitio así. O sea, este es el señor que nos lo va a vender, este es el embudo que va a utilizar para echárnoslo y estamos yendo ahora mismo a su casa. Okay. Ok. Bueno, pues aquí veis el embudín, que lo metemos aquí y con esto ahora este tiene para 5 litros y este usa pues para 1 litro y lo podemos echar aquí dentro. Aquí ya veis que aquí es donde tienen la gasolina, ahí dentro. Bueno, finalmente hemos echado 12 litros, no he querido echar más porque al final pues entiendo que la calidad del combustible pues no será la mejor y también se perdía mucho. Al final, entre que él lo echaba al embudo y luego lo pasaba a la furgo, se perdía mucho en el camino. Así que eso, con estos 12 litros deberíamos de poder llegar. Hemos pagado 1.200 dalasis, que por ahí os dejaré el cambio, pero bueno, es 86 dalasis a 1 euro. Así que os podéis imaginar. Y ahora estamos intentando salir del pueblo, a ver si lo conseguimos, porque es nuevo camino. Fijaos cómo es, bueno, mucha basura aquí en la esquina, mucha basura. Pero esto es algo que ya se suele ver. Y este caminujo. Además seguimos circulando todavía con la rueda de repuesto. Y es que hace escasos 200 kilómetros, para los que no lo hayáis visto, reventamos una rueda de la furgoneta en mitad de Gambia. Nos hemos quedado sin rueda. Así la tenemos. Y tuvimos que poner la antigua rueda de repuesto, que es de otra medida. Algo nada aconsejable, como os podréis imaginar. Está hecha mierda la rueda tal y como lo podéis ver, entonces bueno, la usaremos lo justo. Y aunque hemos pasado por algún taller, nos ha sido totalmente imposible encontrar la misma medida. Y necesitamos cambiarla, así que vamos a ver si conseguimos ya llegar a un sitio donde haya gasolineras y haya un buen taller donde podamos comprar la rueda que necesitamos, de la medida nuestra. Conducimos desde Sutuco, al este del país, hasta cerca de Kudang, recorriendo una zona preciosa llena de vida salvaje. Además, con la rueda así no queremos hacer más de 100 kilómetros diarios, así que excusa perfecta para ponernos a buscar dónde acampar. Bueno, pues ahí se encuentra, en mitad de la noche, quitando todo este montón, porque si no la furgo no pasa, y esto es un caminito súper estrecho que está entre los arrozales, llegando al río Gambia. Ahora, que puede aparecer por ahí un hipopótamo, un cocodrilo, pero él sin miedo a la vida. Ahora yo, cuidando aquí a las pitas, a la manada. Yo me ocupo de cuidar y él ya de arriesgar. Ánimo, cariño. Buscábamos un mirador del cual nos habían hablado a las mil maravillas,
pero de noche y con zonas prácticamente intransitables, mejor continuar al día siguiente. Estamos ya volviendo a la zona donde grabamos el vídeo anterior, lo que pasa es que esta vez estamos al otro lado del río. La otra vez estuvimos, pues bueno, hemos recorrido todo el país y hemos dado una vuelta alrededor de él, aprovechando que es chiquitín, hemos querido hacerlo entero. Y como nos moló muchísimo esta zona y hay mucha opción de ver hipopótamos, hemos decidido venirnos aquí y a ver si tenemos suerte. Además hay muchísimos monos también. Ahí hemos encontrado un sitio que tiene un pintón muy guapo para acampar. Por ahora estamos pasando todo, pues hay como unos arrozales por esta zona que los estamos cruzando, muchas vacas a las cuales estamos ahuyentando por todas partes y el camino también bastante estrechito, así que a ver si encontramos el modo de poder llegar a este sitio, porque hemos encontrado que hay como un mirador muy chulo que debió de construir un alemán. Ahora pues bueno, lo mantienen como pueden. De hecho hemos leído que hay algún timador que se acerca y te dice, oye, que es $200 para cuidar el sitio, y es un tío que viene a timarte, así que habrá que tener cuidadín. Pero bueno, lo primero es conseguir encontrar el sitio, porque está muy apartado y ni siquiera hay camino. O sea, miras en Google Maps, en Mapi, hemos mirado en diferentes sitios y no encontramos el modo, así que a ver si lo encontramos, y si no, pues habrá que preguntar a algún local. Ya veis que el camino está siendo, pues bueno, ya ves, off-road total. Esto es un campo de piedra gigante y ahí vamos. Qué locura de camino, chaval. Todavía seguimos con la rueda de repuesto, y con la cual hemos estado viajando 4 años y ha estado debajo de la furgoneta. Vamos, que tiene que estar la rueda como está, y tengo miedo de que aquí nos vaya a pasar algo en carreteras así. Pero bueno, tiene que aguantar nada, 2 días y llegamos a la capital. Poco a poco, y a pesar de las dificultades del terreno, continuamos adentrándonos entre la vegetación y parece que vamos acercándonos a la famosa cabaña. Estamos rozando todas las paredes de la furgo. O sea, bueno, ya está bastante tratada, ¿no? Pero No creo que se vaya a me cago en la leche. ¿Tú qué tal llevas este camino tan...? La verdad que está guapísimo, o sea, está todo lleno de por aquí de estos montículos de termitas, mucha vegetación, es espectacular. Ahora sí que se ve todo bastante sequito, a no ser que estemos, pues las partes que estamos muy cerca del río está guapísimo, súper verde. Húmedo y tal, Sí. pero... Además se nota muchísimo, hemos estado comentando en la temperatura, o sea, en cuanto estás un poco en interior del país, Te mueres. hace muchísimo calor, sube muchísimo la temperatura, pero si estás cerca del río, la temperatura baja, vamos, baja muchísimo y se está mucho mejor, sobre todo, o sea, tanto para nosotros como para los animales. Buah, ahí no he Que es dado al una gran árbol, preocupación. no le he dado al árbol, madre mía. Sí. Señores, acabamos de llegar al sitio más épico que hemos encontrado en todo Gambia. ¿Qué Las vistas pasote? son- Es alucinante el sitio.
Fijaos cómo en cuanto salgamos de la furgo, nuestras vistas van a ser esta locura. Y después aquí tenemos esta cabañita que tiene vistas, bueno, se ven ahí por todos esos arrozales, es por donde hemos estado, que hemos tenido que dar toda la vuelta así y después volver a subir. Y las vistas son increíbles. Está un poquitín, bueno, ya se ve que está bastante dejado. No sé cuándo lo construirían, pero ya se ve que hace bastante tiempo. Y después las vistas, ¡buah! Es increíble el sitio. Es una pasada. Toda esa isla es la que tiene pues chimpancés que vimos la semana pasada. Y a ver si tenemos la suerte. Desde aquí hemos estado ya mirando, hemos sacado ya aquí todo el material. A ver si conseguimos ver hipopótamos desde aquí. Hemos sacado estos dos salvajillos y están súper mimosones. Han decidido no despegarse de su madre. Sí, la verdad que estábamos. Chichi además se ha puesto ahí, estaba ya tumbada en el suelo y se ha tumbado ahí en plan, mira. Oye, tú, te va a chupar toda la cara. Pues nada. ¿Huele de mal el aliento? Como para no, pero tienen calorcito, Sí. Tienen calorcito. Estamos asados. Estamos asados, sí. La verdad que hace mucho calor aquí. Todavía seguimos ahí dándole vueltas a qué haremos, si continuaremos con el viaje o después de Gambia igual ya, no sé, no sabemos qué haremos, pero estamos planteando ya la opción de que en breve se acabe, no sabemos. A ver cómo avanzan estas semanas, vamos viendo qué tal llevamos el calor, pero si seguimos viéndole tan... Pues eso, así igual se acabó el viaje. Que no podemos disfrutarlo si ellos no lo pueden disfrutar. Sí, estoy de acuerdo. Al final siempre les tenemos en mente. Hay que valorar un poco el bienestar en conjunto para poder viajar bien. ¡Wow! Fijaros en eso. Es grande, ¿eh? Es muy grande, Paco. Habíamos sacado aquí la mesita mientras que estamos por aquí con los perretes, tranquilamente. Y ya, literalmente, hemos empezado a escuchar algo y por ahí, justo por ahí estaba pasando pues esa pedazo de serpiente y se ha metido por aquí, justo por aquí hay como un agujero y se ha debido meter por ahí porque ya no la vemos por ningún lado. Ni queremos volver a verlo. Esto ya me estaba preguntando, lejos. Oye, ¿eso puede entrar en la furgo? Imagínate nerviosa. Que se cuela. Buah, se las encuentra en casa. Esto es un pepino, es un bicho grande. Pero claro, en una casa se meterán por algún agujero, pero que aquí no. Tranquilidad. Me tengo que fiar de él. Han pasado como 5 minutos y la he vuelto a ver. Ha sacado la cabecita como debajo de la piedra y para ver si estábamos o no sé. Estábamos hablando tranquilamente, así que no lo sé. Pero bueno, ha sacado a ver si tal. La he escuchado moverse, he mirado y la he visto como otra vez. En cuanto le he mirado, ha cogido, se ha metido para abajo. Y claro, al ver el cuerpo que se lo he grabado y bueno, por aquí andan monos también, estamos escuchando babuinos. Total, que al verla el cuerpo y al verla la cara, hemos buscado a ver qué era y era una cobra escupidera. O es una cobra escupidera que la tenemos aquí a 2,5 metros, 3 metros. Y es una especie chungui y que hay que tener mucho cuidado. Tras mirarlo más detenidamente, también puede que fuese una cobra de bosque, otra serpiente altamente venenosa, incluso más peligrosa que la anterior, que mide 2 metros y vive en bosques húmedos como este y encaja con sus colores. Sea como sea, mejor no acercarse y tener a nuestros compañeros de viaje bien vigilados. Es que es increíble, o sea, estamos escuchando todo el rato monos. Por allí, por el fondo, está toda la isla con los chimpancés que grabamos y todo esto está lleno de animales también. O sea, todo el rato se escucha cómo van pisando, cómo pasan de árbol en árbol. O sea, es increíble, está lleno de vida esto, es una locura. Como para soltar a estos dos. Y Chuchi está también que no les quita ojo. Sí, tú. Todo el rato está mirando a ver si les ve.
Está ya entrando el atardecer, así que hoy ya me da que poquito más vamos a poder hacer, pero bueno, estamos disfrutando ahora mismo de... Estamos viendo aquí monos moverse. Debe de ser que al atardecer empiezan a moverse, porque a eso de las 3 o así, aquí no se movía ni Dios. Y de repente están saltando de árbol en árbol, les vemos cómo están pues por las copas, ves cómo se mueven todos los árboles. La verdad que el sitio está siendo muy guay porque podemos tener a estos dos que después de estos días que hemos pasado mucho calor, pues bueno, aquí están bastante mejor. Así que bueno, por lo menos que puedan disfrutar un poquito de este lugar. Además es guay también que incluso con todos los sonidos que estamos escuchando, pues esos serpientes, el otro y el otro, que están aquí tranquilos. A Chuchi sí que le he tenido que atar porque no me fío un cagao de él y que se vaya por detrás de los monos a cazar, como ya hemos visto en este viaje en Marruecos o cualquier cosa. Pero Alexi está súper tranquila. ¿Eh? Uy, sí. Tú eres un celoso. No. Le llamo a Alexi y viene y se pone en la mitad el tío. Y por allí está sonando un chimpancé, al otro lado del río. O sea, básicamente nosotros estamos dentro del continente, así que aquí no hay chimpancés, pero esta es una de las islas Babún, así que aquí hay unos 150 chimpancés solo en esta isla. Y más o menos por aquí estamos escuchando uno. Tío, me parecen súper bonitos. Para mí los colobos son los más bonitos, más que los chimpancés. Se han movido, ¿eh? Hay 3. La verdad que Gambia a nivel naturaleza está siendo el país más interesante que hemos visto, yo diría que en toda mi vida. Incluso. Es una pasada. Sí. Me repito que es como estar en un parque jurásico. Es una locura de sitio, sí. Es precioso. Nunca hemos estado ninguno de los dos en ninguna selva. Muy bruto. Y tiene que ser la leche. O sea, si esta ya es así de bestia, una selva amazónica tiene que ser increíble. Además que poder estar disfrutándola así como desde dentro, ¿no? Porque siempre buscas como ir a safaris o ir a sitios y es como, no te hace falta. O sea, estás viviendo en un safari. Te vas con la furgo, acampas donde quieras y tienes monos por donde tú quieras, simplemente es acercarte al agua y... Un montón de especies. Es una locura de país. Por ahora lo que estamos viendo, muy loco y muy bonito, muy bonito de verlo. Pues acabamos de amanecer por la mañana y como podéis ver, ahí tenemos unos visitantes. Están huyendo porque ha salido ya a captar el momento. Mira qué monos, hay un montón. Es súper guay amanecer y tener estas pedazos de vistas. Muy buenos días por la mañana, amanecemos, tenemos allí al fondo todo aquel árbol lleno totalmente de monitos. Son calabos rojos, debe de haber muchísimas, bueno. Ya escucháis que andan también por ahí. Estaban ahora mismo, como nos han visto, han empezado a saltar y a bajar para abajo, pero allí te han quedado como 8 así, pero muchos se han ido para abajo. Ya ves. A ver, Chuchi. Están saltando. La cara de estar Chuchi. como loco, mira cómo mira. Quiere comérselos. Sí, pues se les escucha, vamos, es que están saltando hacia abajo. Se escuchan todas las ramas. Así nos despertamos, es increíble. La verdad que este sitio es una pasada. Hoy nos estamos tomando el lujo de cocinar con estas pedazos de vistas. Arguiñano, ya arguiñano. ¿Y qué estás haciendo? Lentejitas con arroz.
Nada mal. Bueno, lentejitas tenemos por aquí. Le Roitelet. Es fabricado en Francia, pero creo que las compramos en Senegal exactamente. Sí, creo que sí. Así que nada, a ver qué tal. Ahora ya como han pasado las horas más activas, ahora ya como está pegando más el sol, están ya todos mucho más aplatanados. Ya veis que es un silencio absoluto y todo está mucho más tranquilo. Ahora es cuando deberíamos de ser capaces de ver hipopótamos en el agua y estoy tratando, bueno, he volado un par de veces. La cosa es que el Parque Nacional es hacia allí, entonces estoy volándolo hacia allí y en la parte que está, pues bueno, dentro del continente, no las islas, pero imposible, nada, o sea, no consigo ver por ningún lado a los hipopótamos. Hemos estado informándonos y en total son unos 40 individuos los que hay en Gambia y la mayoría están aquí, o sea, vamos, son literalmente, pues no sé, serán unos 10 kilómetros de largo. Pues en este cachito es donde están la mayoría de ellos, por eso es que en esta zona pues es bastante más fácil verlos. Pero bueno, puede ser que no tengamos la suerte. Lo que sí que después de aquí nos vamos a ir a Niokolo Koba, que es un sitio donde hay muchísima fauna. Va a haber leones, leopardos. Leopardos van a ser muy complicados de ver, pero tienen más de 6.000 hipopótamos. Entonces, en principio, allí yo creo que pues lo tenemos asegurado. Nos gustaría verlos ya aquí, pero si no se da, pues la próxima será. Estamos viendo ahora mismo una pequeña barca que está, bueno, aquella es una de las islas Babón, o sea, se supone que no te puedes acercar a X distancia de las islas y están literalmente debajo de las palmeras, o vamos, que pueden aparcar y meterse, o sea, es que están directamente ya en la costa y están pegando con un palo en el suelo, que no sé para qué será, entiendo que habrán puesto la red para coger peces y estarán pegando ahí para ahuyentar a los peces de la costa y que se vengan más al interior. Es lo único que me explico que puedan estar haciendo con ese palo. Hemos salido a dar un pasito por toda esta zona junto al río porque ayer en esta zona justamente, justo detrás nuestro, estuvimos escuchando a la noche cómo hacían, como echaban aire los hipopótamos. Y en algún momento escuchamos también lo que pensamos que era una vaca, pero después mirando, bueno, cómo son sus sonidos, pues resulta que alguno de ellos pues debió de ser, debe de haber por aquí algún hipopótamo o algunos. Entonces vamos a dar por aquí una vueltita y a ver si tenemos suerte y podemos ver algo. Ya veis que es una zona de acantilados, está muy chulo. Allí tenemos la furgo y luego pues eso, todo el río, y aquí empieza la otra isla, así que vamos a ir para allá. Aquí los estamos llevando todo el rato con correa porque vamos, no nos fiamos ni un pelo. Hemos visto ya demasiados bichos en demasiado poco tiempo. Y ya veis como ahí se empieza a ver la islita. Esto de la mitad es la otra isla. Todos estos árboles junto al río estamos escuchando, pues eso, un mogollón de monos moverse. Hay por aquí algunos que les estamos viendo. Sí que están mucho más parados que a la mañana, que eso ha sido una locura. Pero todavía siguen, pues eso, están ahí moviéndose, les vas escuchando. Hemos visto por ahí alguno que estaba, pues, que sí rascándose, que sí comiendo. Pero en toda esta zona no estamos viendo hipopótamos todavía, nada de nada. Bueno, estamos viendo ahora mismo, hemos empezado a escuchar a lo lejos babuinos. Y tenemos allí, cuento, 1, 2... y luego otros 5. Están mirándonos fijamente. Levantaos. Ay, qué graciosos son. Es justo debajo de la torreta. Sí, ahí están. Qué guay. Sí, se les ve de pleno, ¿eh? Pero perfecto, perfecto. La semana pasada pudimos ver a estos mismos babuinos. La cosa es que en vez de estar ya aquí, debe ser el sitio donde se alimentan, les vimos moverse del sitio donde duermen al sitio en el cual se alimentan. Y vimos como 400 de estos juntos.
moviéndose, algo muy inusual de poder ver, y aquí estamos viendo pues que son bueno, son menos, entonces entendemos que esto será pues como un clan o no sé exactamente cuál es la denominación para sus formaciones, pero entiendo que esto será pues un clan más chiquitito de babuinos, y lo que vimos eran como pues eso, que se juntan ahí 5 para X épocas o X momentos del año, y justo tuvimos la potra de poder ver eso. Al fondo también se ve que hay una torre, es una torre que, bueno, que debe de ser para emergencias. Nos contó ayer el chico este que vino a contarnos, nos estuvo diciendo que es para emergencias y que la usan pues en caso de incendio, se sube alguien y puede observar pues dónde hay que ir. Lo que sí que este chico, algo que nos sorprendió, fue que nos ofreció venir a esta zona a hacer cacería, a cazar facóqueros, a pumbas, y creo que hablo por los dos, que no nos sentimos muy cómodos. Sí, no nos moló mucho porque estabas en un parque nacional, y luego también nos pusimos a pensar, nosotros somos muy de darle la vuelta a la tortilla 50 veces. Y claro, al final si te lo ofrecen es porque gente turista acepta esa... Hay demanda. Eso es, hay demanda, entonces hay oferta. Entonces ahí se ve también la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Como turistas, a la hora de cuando te ofrezcan una cosa, pues que sea... Tengo mis valores, ¿no? Que no por estar en África, pues tengo que hacer cosas que en mi casa jamás haría. Así que nada, vamos a disfrutar un poquito más de estos bichos, que es una pasada poder verlos aquí. Estamos hablando de que, pues eso, siempre hemos estado viendo esto en documentales y ahora los tenemos aquí. Es que son como en el Rey León, están ahí en la piedra, en el acantilado. Como levanten un león, a mí me da algo. Y el espectáculo del sitio, o sea, que ves pues este pedazo de río. Es una pena que no estemos viendo pues otras cosas que hay por aquí, pues hipopótamos, tal. Estamos ya en ese sentido como para tirar la toalla, pero la verdad que nos vamos a ir de aquí muy felices por todo lo que estamos pudiendo ver. Aquí estáis viendo también, esto es hecho por las termitas, tiene una altura increíble y se han comido un árbol, esto lo hemos visto bastante, que empiezan a construirlos y absorben un árbol. ¿Quieres ponerte al lado? Así pueden ver la altura. Pero fijaos, creo que tendrá, o sea, 3 metros, pues 3 metros por ahí tiene que tener. En cuanto entramos en Senegal ya empezamos a verlos, al principio no tan grandes, y cuanto más tropical, pues cada vez más. Pues habíamos parado aquí a hacer un descansito y ya veis que se están acercando. Son la leche, ¿eh? ¿Tienen más curiosidad? Sí, son muy curiosos. Qué harto, guau, mira eso. Mira cómo se pone, en plan, tú estás en mi terreno. Fijaos que son unos buenos cuantos, los que tenemos por aquí. La verdad que es increíble. Qué locura que se dejen ver tan fácil, Muy bien, chicota, muy bien. Y quiere venir, Sí, tienen curiosidad de todavía acercarse más. Y se acercan todos y como que se miran y ¿qué? ¿Vamos un poquito más o...? Mira cómo hace. Fijaos qué cerquita se vienen, Pues ahora ya sí que cada vez más cerca. ¡Uah, qué guapo tú! ¡Buah, mira, ven! ¡Qué bonito! ¡Jo, es que esto es una pasada, chaval! Mira qué bonito este pájaro. ¿Lo ves? Precioso, Sí. Hemos estado ahí un buen ratete disfrutando de ellos y por ahí suficiente. Y mañana seguramente pongamos rumbo a otro lugar, que todavía tenemos que arreglar la furgoneta y a ver si podemos seguir avanzando poquito a poco. Y bueno, a ver qué tal seguimos llevando el calor ahora que vamos a entrar un poquito más dentro, porque ahora todavía estamos pues eso, bastante cerca dentro de lo que cabe de la costa y al lado de un río muy grande como es el río Gambia. Así que a ver qué tal va evolucionando ahora todo el tema de la temperatura y cómo lo vamos llevando aquí los 6. Fijaos qué maravilla de sitio. Es una pasada. Y esta parece que ha vuelto a ver... Bueno, mira, están allí, otra vez. Un montón. No cago en la Virgen. Y en medio de nuestro camino. Allí les tienes, Paco. Nos están esperando, nos han hecho una emboscada. Sí. Además ahora son muchos, Vale, ahora podemos asustarles, por favor. Míralos. Bueno, pues hoy hipopótamos no tiene pinta de que vayamos a ver, pero babuinos unos cuantos, Tiene que haber como 40, 50. Fijaos que están aquí mismo, O sea, ya veis, y ahí se están yendo. Es que justo están en nuestro camino a la furgo, o sea, es que no queda otra. Nada, ya está, en cuanto nos hemos acercado, han salido todos por patas. Mira estos dos, cómo están.
Lexo se los quiere comer, nivel heavy, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Me proteger! Acabo de volar el dron para ver el atardecer, a ver cómo estaba, para ver si podíamos ver hipopótamos. Bueno, hay aquí un jaleo rodeados de monos. Hay un jaleo de monos terrible y hemos visto, bueno, estamos totalmente plagados por todas partes de babuinos. Han cogido, nos han seguido, por algún motivo les causamos mucha curiosidad y se han plantado ahí y está todo eso. Así que nada, la verdad que vamos a dormir con estos sonidos. Y Chuchi, vamos, Chuchi sigue loco. Ahí le tenéis al pobre, ahí sigue. ¿Se les ve? Ah, sí, ahí se les ve. Ya veis, es que están por todas partes. Así que nada, familia, con este panorama nos despedimos hasta mañana. A ver si salimos vivos de esto, ¿eh? A ver si logramos descansar. Nada, pero seguro que sí. La verdad que ayer hemos dormido genial. Este sitio es maravilloso estar aquí. Muy buenos días por la mañana, un día más amanecemos con un panorama que es esto ridículo. ¿Nos acosan? Pero mucho. Muchísimo. Mucho. Están aquí a menos de 2 metros. Además nos estamos dando cuenta de que deben de tener muchísimas pulgas porque bueno, los animales llevan pipeta y llevan collar y llevan de todo. Pero a nosotros esta noche nos ha picado muchísimo, bueno, tenemos mogollón de granitos y ha sido salir de la furgoneta y Chuchi se ha vuelto loco porque han debido estar alrededor de la furgo, pues para arriba y para abajo. Y ha sido salir y han tenido que dejar por ahí 18.000 pulgas porque nos están acribillando ahora mismo. O sea, la noche teníamos algo, pero ahora mismo nos están acribillando. Fijaos que la furgoneta está por aquí y después apuntas aquí y tacatung y tienes unos cuantos. Y los grandes están por aquí, por la izquierda. Muy a nuestro pesar, finalmente marchamos de esta maravilla del lugar y ponemos rumbo al bullicio y caos de la capital de Gambia, Banjul, para ver si conseguimos una rueda nueva que montar en nuestra furgoneta. Y aunque el final de viaje ya se empieza a palpar, quizás incluso debamos adelantarlo. Bueno, pues aquí estamos, acabamos de llegar, vamos para adentro. Nueva experiencia. If you want, I can explain you also. It's not a problem. Okay. Hello. Hello.
Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso, os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción. Y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!